Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les traigo el curso más intensivo que van a poder encontrar en YouTube sobre PostgreSQL. Bueno, al menos eso es lo que yo creo. Pero bueno, en el video anterior, que era la parte número 5 del curso de Postgres, empecé a ver el tema de funciones con el lenguaje PGSQL aquí en Postgres. Es un lenguaje que nos permite que nosotros podamos crear funciones y es muy utilizado, por lo cual expliqué unas cositas básicas, pero vamos a ir incrementando la complejidad. Entonces, vamos a continuar con el tema de funciones, ya que el tema de funciones es un tema muy importante, sirve mucho para automatizar procesos, por lo cual vamos a comenzar. Vamos a realizar varios ejercicios y le voy a ir explicando varios conceptos. Vamos a crear una función que nos permita que nosotros a esa función le pasemos el código de un producto que exista en una tabla. Yo tengo una tabla que se llama productos. Entonces tengo esta tabla que se llama productos que tiene únicamente tres columnas, ¿sí? De igual manera la puedes crear tú esta tabla. Es una tabla que creé en videos anteriores, pero no, la tuve que modificar. Entonces tenemos esta tabla, por lo cual nosotros vamos a crear una función que nos permita ingresar el código de un producto. Solamente vamos a ingresar el código de un producto y en base a ese código de producto, la función me va a mostrar cuánto va a pagar el cliente por ese producto, pero contemplando el IVA. El IVA aquí en México es el 16%, es decir, que si el producto vale 100 pesos, el cliente pagaría 100 pesos más el 16% de 100 es 16, pagaría 116. Entonces, esta función es lo que hará. Le pasamos un código de producto y esa función, en base a ese código, me va a poder calcular cuánto va a pagar el cliente contemplando el 16%. Vamos a comenzar. Vamos a olvidarnos por lo pronto de esta tabla y vamos a poner las palabras mágicas create or replace para poder ir modificando la función. Le voy a llamar total-apagar. Entonces, eh, total-apagar. ¿Y qué va a admitir esta función? Va a admitir un dato de tipo integer, que va a ser nuestro código. ¿Qué nos va a devolver? Nos va a retornar un dato numérico, es decir, va a tener decimales, y eso que nos va a devolver va a ser el total a pagar de ese producto contemplando el IVA. Ponemos lo siguiente, y esto es algo que ya expliqué recientemente, y vamos a declarar variables aquí dentro de el comando declare, ¿sí? Entonces, vamos a declarar una variable que se llame precio producto para ahí poder almacenar cuál es el precio del producto. Vamos a intentar que es 4 espacios respecto no sé cómo llamarlo, cómo se le llama. Bueno, respecto al comando de la parte superior. Entonces, es decir, donde se encuentre encerrado esa instrucción, va a haber una separación de 4 de indentado. Luego voy a explicar sobre la estandarización de código SQL. Entonces, 4 de espacio, ¿sí? Vamos a declarar una variable llamada precio producto. La podemos llamar como deseemos. Y ponemos el tipo de dato que es numeric porque va a tener decimales y ahí vamos a almacenar el resultado de esta consulta. Vamos a hacer una consulta aquí. Esta consulta va a obtener el precio, de la tabla productos. Ya les mostré al inicio la tabla productos que tiene 3 columnas. Una es código, otra es nombre producto y otra es precio. Entonces va a mostrarnos esta consulta, el precio de la tabla productos, en el cual hay el código del producto. Recuerda que hay una columna que se llama código en la tabla productos, sea igual, que el código sea igual que esto, no igual a 1. Esto significa, este símbolo con el 1 significa que vamos a obtener lo que le pasamos a la función. Si le pasamos un 3, nos estamos refiriendo al código 3 de la función. Es decir, recuerda, aquí está la tabla productos, el 3, el precio es 50. Es decir, al hacer esto,
obtendríamos el precio de la tabla productos en el cual el código es igual a 3, suponiendo que le pasamos un 3 a la función. ¿Cuál es el precio del producto 3? Es 50. Entonces, aquí obtendríamos el valor de 50, que es el precio, y lo almacenaríamos en la variable precio producto. Luego, ya tenemos esta variable para almacenar el precio. Ahora vamos a declarar una llamada IVA producto para obtener el IVA de ese producto. Si contemplamos el 16%, sería, es decir, si el producto vale 100, sería 16 pesos, si el producto vale 50, serían 8 pesos. Entonces, por dar un ejemplo, vamos a poner el tipo de dato y allí vamos a almacenar el precio del producto por 0.16. Al multiplicar por 0.16 obtenemos el 16%. O sea que obtenemos del lado derecho el 16% de ese producto y lo almacenamos en la variable que se llama IVA producto. Ahora necesitamos una variable que se llama total para ahí almacenar el total. El total va a ser el IVA producto más precio producto. Aquí en esta parte ya obtenemos, tenemos que poner el tipo de dato numérico. Aquí ya obtenemos el total del producto a pagar, es decir, contemplando el IVA. Ya tenemos esto, ahora ponemos begin para, ya se puede decir, aquí simplemente fue la declaración de las variables y poniendo los valores. Vamos a retornar el resultado de la variable total. Entonces, return total y luego ponemos end y luego ponemos language pl pg sql, ¿sí? Entonces, ejecutamos esto, me marca un error de sintaxis en o acerca de total guión bajo apagar, create o replace, me falta function. Son errores que te van a servir también. Function. Ahí está. Ejecutamos, dice error de sintaxis en o cerca de return. Return numeric es returns. Ejecutamos, dice una cadena separada por está inconclusa. Sí, ya sé. Es que esto no es así. Tenemos que ponerlo igual que en la parte superior. Si hay aquí un body de esta manera, tenemos que hacerlo así. Ya tenemos a nuestra función. Entonces, lo único que vamos a hacer es mandar a llamar a la función que se llama total-a pagar. Le vamos a pasar un código. Si le paso el código 4, ¿qué va a pasar? Ese código es lo que va a recibir esa función. Entonces, recuerda, el código 4, bueno, no me aparece, ya lo quité. Vamos a mandar a llamar a la función. Le pasamos un 4. Me devuelve 58. Ahora vamos a ver a la tabla productos. La tabla productos y la tabla productos, el código 4 es 50. 50, entonces si obtenemos el 16% de el IVA es 8 pesos. Entonces suena lógico, obtenemos el total que es 8 de IVA más 50 del total del precio del producto. Entonces vemos que esto es lo único que hace esta función, le pasamos un número y en base a ese número nos retorna el total que pagaremos por ese producto. Ahora, vamos a crear una función que nos permita mostrar únicamente un registro, por lo cual vamos a cambiar el nombre de esta función, le vamos a llamar mostrar-registro y de igual manera le vamos a pasar un integer. Aquí nos va a retornar en vez de un numeric un integer porque un registro va a ser entero. Voy a quitar esto para hacerlo de 0 y esto. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable que se llame id producto y va a ser de tipo integer esa variable. Y allí vamos a almacenar el dato que recibamos desde nuestra función con este 1, ¿sí? Entonces, ponemos aquí, ponemos begin. ¿Qué vamos a hacer con el begin? Vamos a retornar, vamos a usar el return y vamos a obtener el ID de ese producto, ¿sí? Entonces, ejecutamos esto,
Dice, no se puede cambiar el nombre del parámetro. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a tener que eliminar la función draw function mostrar guión bajo registro y le ponemos integer para especificar que esa es la función. Entonces, ya le elimino, luego ejecuto esto y vamos a mandar a llamar a la función que se llama mostrar guión bajo registro y lo único que vamos a hacer es pasarle un código. Le voy a pasar el 5 y lo único que nos va a devolver es ese registro, ese dato que es 5. Nos va a devolver simplemente un 5, ¿sí? Entonces, de igual manera nosotros lo que podemos hacer es poner que queremos que nos devuelva un dato de tipo text y poner aquí return el ID del producto es y nosotros hacemos lo siguiente. Entonces, al hacer esto, lo que estamos haciendo es que vamos a retornar un texto, pero vamos a concatenar. Al momento de retornarnos, nos va a retornar el texto que va a decir el ID del producto es y va a concatenar lo que contiene la variable ID producto. Vamos a mandar a llamar a la función que se llama mostrar-registro y le vamos a pasar un código, un ID. Entonces ejecutamos esto y nos muestra el ID del producto es 1, es decir, concatena el texto con esa variable. Ahora vamos a seguir viendo más cosas. Voy a quitar esto y voy a dejar simplemente como la estructura de las funciones, ¿sí? Ahora, vamos a crear una función que vaya cambiando el valor de una variable. Aquí donde dice declarar, vamos a declarar variables. Una variable que simplemente le voy a llamar valor y va a ser de tipo integer y de manera inicial va a tener el valor de 0. Esta función ya no vamos a ponerle parámetro y la vamos a llamar de otra manera. Vamos a llamarle cambiar valor, así simplemente. Entonces, primero le vamos a poner esto que es el valor de 0. Vamos, aquí donde dice begin, vamos a nosotros a usar un raise notice para mostrar raise notice y vamos a mostrar el valor es 0. Es decir, sabemos que esto nos sirve para mostrar algo simplemente que es para como, ¿cómo se le dice la palabra? Como para ver los resultados de la función, en qué parte surgió el error, desde qué parte dejó de funcionar correctamente la función, etcétera. Entonces, aquí con raise notice me va a mostrar el valor de 0. Ahora vamos a cambiar nuevamente el valor de la función lo podemos hacer. Aquí a la función la declaramos, pero como ya la tenemos declarada, ya no tenemos que poner valor, integer, no, simplemente ponemos valor y le damos el nuevo valor a la función. Aquí le estamos dando un nuevo valor a la función. Entonces, voy a copiar esto y voy a poner el valor fue cambiado a 80. O sea que con esto estoy diciendo que esto es un anuncio que me está diciendo que cambiamos el valor de la variable a 80. Ahora, nuevamente voy a cambiar el valor de la variable, lo voy a cambiar a otro valor, le voy a poner 100 y aquí vamos a poner el valor ahora es 100. Entonces, ¿qué nos va a retornar esto? Nos va a retornar, aquí dice text, pero nos va a retornar el valor de esa variable. ¿Sí? Entonces, return valor. Es lo único que va a hacer esta función. Entonces, ejecutamos esto y ya se ejecutó. ¿Cómo se llama la función? Se llama cambiar valor. Vamos a mandar a llamar a la función. Recuerda, no tiene ningún parámetro, simplemente es el nombre de la función así. Mandamos a llamar a la función y nos devuelve 100, que es el último valor de la variable. Vamos ahí donde dice message y observa, notice, dice el valor es 0. Es decir, estos son simplemente como anuncios que me va diciendo qué parte de código se ejecutó. Con esto simplemente me va diciendo el valor es 0. Quiere decir que una vez que se almacenó el valor en la variable
el valor de 0 en la variable llamada valor, se ejecuta el raíz noris que nos muestra eso, ¿sí? Luego le cambiamos el valor y ahora se muestra la siguiente noticia que dice que el valor fue cambiado a 80. Y luego le cambiamos el valor y luego abajo dice que el valor ahora es 100. Y esto es lo que vemos que nosotros podemos cambiar el valor de las variables. Ahora, nosotros hemos visto cómo mostrar, por ejemplo, un registro, pero nosotros, ¿qué tal si queremos mostrar todos los registros de una tabla o parte de los registros de una tabla? Voy a quitar las partes claves, voy a dejar simplemente la estructura de la función. Aquí tenemos la estructura de la función. Vamos a hacer un ejercicio para mostrar varios registros de una tabla, es decir, vamos a retornar un conjunto de registros de una tabla, de la tabla productos que ya vimos inicialmente. Para eso vamos a ver un tipo de, no se considera un auténtico tipo de datos, se llama tipo record, se le conoce más bien como un marcador de posición, es decir, las variables de tipo record van a servirnos como para ir recorriendo las filas de una tabla, por decirlo de una manera. Ahorita lo explico mejor, ya que vayamos viendo el ejercicio. Vamos a mostrar los registros de la tabla productos de un determinado código. Es decir, por ejemplo, ya vimos a la tabla productos, entonces vamos a mostrar un registro determinado, por lo cual vamos a llamarle a esta nueva función datos-producto. Y nos va a retornar, aquí dice que retorna un integer. No. Como parámetro va a tener un integer, y nos va a retornar esta función un varchar, porque queremos que nos muestre el nombre de ese producto, es decir, nosotros le vamos a pasar el código del producto y esta función me va a mostrar cuál es el nombre de ese producto con ese código. Entonces aquí donde dice declare, por eso ponemos varchar porque nos va a retornar un varchar que es el nombre del producto. Ponemos declare y vamos a declarar un dato de tipo, se puede decir un marcador tipo record, que este tipo de variables van a tomar la estructura actual de la fila que se le va a asignar durante un select o un for loop. Es decir, por ejemplo, vamos a declarar una variable de tipo record. Vamos a llamarla, la voy a llamar R, record. Aquí especifico que es una variable de tipo record. Ahora, bueno, acá está el begin. Entonces, después de esto, vamos a hacer lo siguiente. Select into. ¿Qué significa esto select into? Esta instrucción nos ayuda a proyectar el resultado de un select en una tabla. Es decir, vamos a mostrar el resultado. Vamos a poner la R, que es nuestra variable record, R from productos where código es igual al dato que le pasamos a la función. Es decir, por ejemplo, con esta parte lo que estamos haciendo es que vamos a ir, nos va a servir para mostrar los registros de esa tabla. Es decir, como comenté, las variables de tipo record se les conoce de tipo registro, toman la estructura actual de la fila que se le asigne durante un select o un for. Es decir, va a tomarle a la fila actual, podemos llamarlo de una manera. Pues. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es la fila de la tabla productos que el código sea igual al dato que nos pasaron desde la función. Si le pasamos un 2 a la función, me va a mostrar aquí, se puede decir, a darle una revisión a esa fila. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a proyectar el resultado de esta consulta que estamos realizando con el código que es igual al dato que le pasamos a la función, es decir, al código que le pasamos a la función, porque estamos buscando un registro con ese código. Entonces, vamos a retornar r.nombre producto. Nombre producto recuerda que es de la tabla productos. Es de la tabla productos. Es decir,
vamos a retornar el nombre de ese producto. Para eso utilizamos a nuestra variable de tipo record. Luego, luego voy a hablar más a detalle de este tipo de variables. Ponemos, bueno, creo que ya lo tengo acá abajo. Quito esto. Y esto es algo que ya sabemos, ¿sí? Vamos a ejecutar esto, la función. Bueno, ahorita mandamos a llamar a la función. Puedo ejecutar esto así, no pasa nada que haya algo acá abajo. Bueno, esto lo quito. Ejecuto esto y ya tenemos a la función que se llama datos producto. Vamos a mandar a llamar a la función datos-producto y le vamos a pasar un código. Le voy a pasar el código 2 a esta función y vamos a ver qué es lo que hace. Le pasamos el 2 y me está mostrando el nombre del producto. Observa, que es arándanos secos 400 gramos. Vamos a ver si eso es cierto. Mostramos a la tabla productos y vemos ahí que el código 2 es arándanos secos 400 gramos. Si queremos nosotros también podemos mostrar el precio, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco para ir comprendiendo más fácil. Entonces aquí lo único que hace esta función es que, por ejemplo, nosotros le pasamos un código acá a la función que es el integer. Tenemos esta variable record que sirve cuando nosotros ya queremos retornar un conjunto de datos. Nos sirve para ese tipo de datos, son como para las filas, ¿sí? Entonces aquí vamos a nosotros a proyectar el resultado del select que tenemos aquí con el código ese que le pasamos, que es el código 2, y nos va a retornar el nombre de ese producto con ese código, ¿sí? Postgres posee muchas maneras, bueno, varias maneras de retornar múltiples filas de datos y esto lo utilizamos en el comando return, ¿sí? Es decir, vamos a poder devolver un conjunto de datos, pero lo vamos a tener que hacer, ya sea, por ejemplo, nosotros retornar una tabla o retornar datos setoff. Quizá hayas visto en algunas funciones el término setoff. ¿Qué significa esto? Bueno, esto sirve cuando nosotros ya queremos mostrar un conjunto de datos. Por lo cual, voy a quitar esto y vamos a crear una nueva función. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto. Vamos a crear una nueva función a la cual vamos a llamarle como devuelve filas. Vamos a llamarle devuelve-filas. Entonces, aquí vamos, como la misma palabra lo dice, vamos a devolver varias filas de una tabla. Entonces, en vez de poner return varchar, porque aquí nada más mostramos nosotros un varchar, un dato que fue el nombre del producto, pero nosotros queremos mostrar varios datos. Ponemos setoff, record, como expliqué, record nos sirve también para poder mostrar filas, ¿sí? Con record se puede decir que se toma la estructura actual de la fila, ¿sí? Entonces, pongo esto setoff record porque ya vamos a mostrar un conjunto de filas. No vamos a mostrar un solo dato como lo hemos hecho recientemente, sino que vamos a mostrar varias filas. Aquí en declare vamos a declarar de igual manera una variable de tipo record. No se tiene que llamar R precisamente. La puedo llamar rec o R. La voy a llamar rec para llamarla diferente ahora. Y ahora aquí en el begin nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar el conjunto de filas de la tabla productos. Ponemos for. Aquí estoy utilizando un nuevo concepto que es for loop. No les he explicado aún qué es esto y de igual manera esta parte solamente es introductoria. Voy a explicar próximamente más a detalle sobre el for loop. El for loop, como de igual manera el for en cualquier otro lenguaje de programación, es una estructura de control que nos permite ir recorriendo por ejemplo, una tabla, un arreglo, etcétera. Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí. Vamos con el for, vamos a ir recorriendo nuestra tabla para ir mostrando la información. Entonces, ponemos for rec, nuestra variable de tipo record, int,
Y aquí vamos a utilizar execute para ejecutar el siguiente select. Select asterisco from productos, porque vamos a mostrar a la tabla productos. Ponemos loop. Si te das cuenta aquí, estamos utilizando for loop. Como te comenté, próximamente te voy a explicar más a detalle cómo es el funcionamiento de for loop. Aquí, en pocas palabras te lo digo, es que vemos aquí que dice execute, dice select asterisco from productos. Lo pongo en comillas simple porque estamos ejecutando esta, esta instrucción con el comando execute. No es obligatorio utilizar execute. Si quitamos el execute, simplemente pusiéramos select asterisco from, así, pero lo voy a dejar así. Entonces aquí vamos a ejecutar este select asterisco from productos. Al poner esto, este for loop es para que podamos mostrar toda la información de la tabla. No es obligatorio que toda la información, pero sí mostrar varios registros, por ejemplo, ciertos registros que cumplan cierta condición. Entonces, por eso tenemos una variable de tipo record a la cual llamamos como rec. Entonces, aquí lo único que va a hacer es que rec nos va a servir para ir pasando por cada uno de los registros de la tabla productos. Y aquí nos va a ir retornando cada uno de esos registros. Vamos a ejecutar esto. Me está marcando un error. Return next rec loop, a ver, for rec in execute select asterisco from productos loop return next. Es que hay un doble as acá arriba. Dice etiqueta de término return. Solamente faltaba ese punto y coma. Entonces ya tenemos a nuestra función lista que se llama devuelve filas y que le pasamos un entero. Vamos a ejecutar a esa función select devuelve bajo filas y le vamos a pasar un número, le voy a pasar el número 3. Se va a ejecutar esta función, dice una función que retorna un conjunto que no puede aceptar. Lo que pasa es que como ya vamos a mostrar un conjunto de filas, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que mostrar esas columnas que vamos a retornar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner as y ¿cómo se llaman las columnas? Se llama, si recuerdas, código y ponemos el tipo de dato, luego nombre, producto y ponemos el tipo de dato que era 150 de varchar, creo, y precio que era de tipo money. Ya con esto vamos a mostrar la información de la tabla productos. Entonces ejecutamos esto, dice error de sintaxis. Nombre, producto, varchar, precio, money. Ya, simplemente faltaba poner select asterisco from. Entonces ya con esto nosotros mandamos a llamar a la función devuelve-filas, le pasamos el 3 que es el código. Bueno, en realidad no requiere parámetro esta función, no requiere ya que no hace nada con ese parámetro si te das cuenta. El parámetro lo requeriríamos en dado caso que nosotros pongamos where, aquí ya que pongamos where, código es igual que a ese parámetro. Ya si nosotros hacemos esto, voy a ejecutar esto, ya si hacemos esto ya nos serviría ese parámetro para mostrar únicamente los registros con ese código, con el código que le pasemos a la función. Si hacemos esto nosotros vamos a mostrar, dice no hay parámetro. Entonces aquí para facilitar un poco las cosas quité el execute, entonces simplemente se va a ejecutar esta consulta de la tabla productos con el código que nosotros le pasemos a la función, que es un número entero. Entonces, nosotros al hacer esto, pues creamos la función o la reemplazamos si ya existe. Y para mostrar la información de esa función, simplemente ponemos el nombre de la función y le pasamos el dato del parámetro, un 2, un 3, el código del producto y también las columnas porque vamos a mostrar una tabla, pues bueno, en este caso
el registro de una tabla con esas columnas. Ejecutamos y mostramos aquí únicamente ese producto con código 4. Aquí, un recordatorio de los significados de todo esto, ¿sí? Aquí vemos que hay return, nets y return. Bueno, estos comandos return y return nets nos van a permitir devolver datos en una función, eso ya lo hemos visto. Aquí, por ejemplo, dice return nets y el nombre de la variable de tipo record. Con esto nosotros vamos a mostrar elementos individuales a devolver, ¿sí? Luego aquí con este return, vemos que hay dos return. Uno dice return nets y el otro simplemente dice return. Bueno, el return sin parámetros, sin nada, sin argumento, nos indica que la función ha terminado de ejecutarse. Es decir, a diferencia de este, es que este de acá, el simple return, simplemente indica el fin de la función, ¿sí? Entonces, y ya el return net ya es hablando de elementos que se van a devolver. Luego aquí esta variable de registro tipo record se le conoce también como variable de fila. Lo que tiene como objetivo es que el objetivo se asigna a cada fila resultante de la consulta y el cuerpo del ciclo se ejecuta para cada fila. ¿Sí? Luego voy a hablar, como les digo, más a detalle del for loop, pero es importante que se vayan familiarizando con el for loop. Aquí quedémonos con el for loop, es que vamos a recorrer las filas de una tabla, ¿sí? Entonces, esta función es para mostrar varios registros. Aquí simplemente es un registro el que estamos mostrando porque pusimos la condición que únicamente sea el producto con un código determinado, pero si nosotros no queremos eso y nosotros queremos mostrar toda la tabla, pues simplemente quitamos este parámetro para no pasarle nada a la función y no le pasamos nada a la función y ya nos va a mostrar toda la información de la tabla de la tabla productos. Bueno, aquí me está marcando error, que no existe la función. Lo que pasa es que ya cuando nosotros queremos como modificarla ya no nos deja, dice que falta loop al final de la expresión. Bueno, aquí, es que esto no lleva punto y coma, ¿sí? Aquí ya no me va a dejar porque ya estamos como modificando la parte de los parámetros. Bueno, en realidad sí me dejó. Entonces, ya le quitamos el parámetro, ejecutamos esto, quité el punto y coma que está aquí, ejecutamos esto y al momento de ejecutarla, pues ya tenemos a la función ahora, la mandamos a llamar y vamos a mostrar todos los registros de la tabla. Aquí ya son todos los 6 registros, ¿sí? Entonces, con esto pudimos mostrar nosotros toda la información de la tabla, pero vamos a hacer otro ejercicio, por lo cual voy a quitar esto, voy a quitar toda esta parte y voy a dejar simplemente la estructura que hemos estado utilizando en nuestras funciones, que es esta que está acá. Bueno, entonces vamos a crear una función que nos va a mostrar vamos a pasarle 2 palabras a esa función y me va a decir cuál palabra es la que tiene mayor longitud. Entonces vamos a llamarle a esa función longitud mayor, longitud guión bajo mayor, ¿cómo le llamo? Longitud guión bajo mayor guión bajo palabra. Entonces, vamos a declarar, bueno, ¿qué parámetros le vamos a pasar a esta función? Le voy a pasar 2 parámetros, uno que se llama palabra 1 tipo text y otro que se llama palabra 2 tipo text. Tenemos esta función con 2 parámetros que van a ser 2 palabras. Entonces, aquí vamos simplemente return, lo voy a dejar así. Ahorita les explico por qué. Entonces, vamos a declarar una variable a la cual vamos a llamar como rec y va a ser de tipo record. Ahora, aquí donde está el begin ya vamos a utilizar algo que ya expliqué en los primeros videos de funciones, es que vamos a utilizar a la sentencia if, usamos a la condicional if y lo que va a hacer este if vamos a obtener la longitud de la palabra 1 y vamos a comparar con la longitud de la palabra 2. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí el if, primero esto,
Esto me obtiene la longitud de la palabra. Por ejemplo, si la palabra uno es sushi, la longitud son 5 caracteres, ¿sí? Entonces ya el if ya va a preguntar si la longitud, por dado caso que es 5 por la palabra sushi, si longitud 5 es menor, es menor que la longitud de la palabra del lado derecho, es decir, por ejemplo, vamos a suponer que la palabra del lado derecho es pozole, entonces va a preguntar longitud de la palabra uno es menor que la longitud de la palabra 2, es decir, el valor de 5 es menor que el valor de 6. Si el valor de 5 es menor que el valor de 6, entonces se va a ejecutar las instrucciones que estén dentro del then y el if. ¿Cuál va a ser esa instrucción? Por ejemplo, lo que va a mostrar es select true, va a mostrar el valor de true. Luego va a hacer lo siguiente. Va a concatenar esas dos palabras y va a mostrar lo siguiente que va a decir. Nada mejor que verlo en un momento, pero esto lo va a almacenar en nuestra variable rec. Quizá te parezca confusa esta parte, pero ya que la veas funcionando te va a quedar más claro. Else, si no es así, si la palabra uno no es menor en longitud que la palabra 2, va a mostrar, bueno, esto, ponemos el intentado, aquí, intentado, select. Si no es así, si la palabra uno no es menor en longitud que la palabra 2, va a mostrar false y va a concatenar palabra 2. Bueno, aquí tenemos a la función. Ahorita vas a ver cómo funciona esta función. Tengo un poco desordenado el código, ahorita lo acomodo. La función se llama, ya no me acuerdo, se llama longitud-mayor-palabra. Longitud-mayor-palabra y le pasamos dos palabras. Le voy a pasar sushi y le voy a pasar pozole. Entonces, le pasamos a la función esas dos palabras, ejecutamos y aquí me muestra lo siguiente. Muestra T de true, dice sushi, pozole, o sea, concatenó las dos palabras, sushi, pozole, y dice, ahorita lo vamos a acomodar mejor, dice, palabra 1 tiene menor longitud que la palabra 2. Le podemos quitar esta concatenación para que se vea un poco más limpio. Le quitamos esta concatenación y simplemente va a hacer lo siguiente. Ejecutamos esto y ahora sí, al mismo tiempo se manda a llamar a la función y le pasamos, porque aquí está el código, entonces le pasamos sushi pozole y luego aparece T de true. Palabra 1 tiene menor longitud que la palabra 2. Esto es porque, de cuenta, mandamos a llamar a la función y le pasamos las dos palabras que es sushi pozole, ¿sí? Entonces, luego el if va a averiguar cuál palabra es la menor. Entonces, aquí, obtiene la longitud de la palabra 1, que es, por ejemplo, sushi, que tiene 5 de longitud, y pregunta si es menor que la longitud de la palabra 2. Como si es verdad, 5 es menor que 6, se ejecuta este if y aparece true, o sea, la T. Vemos aquí que está una T, luego coma y aparece palabra 1 tiene menor longitud que palabra 2. Y eso se aparece en la variable rec. ¿Sí? Luego, si no es así, si palabra 1 no es menor que palabra 2, se ejecutaría el else. Pero como no es así, palabra 1 sí es menor que palabra 2 en longitud, por lo cual se ejecutó el if. Y al final nos retornó el resultado de la variable rec, que es esta consulta, select true, y eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, al pasar las dos palabras, pues ya va a trabajar sobre esas dos palabras. Y aquí utilizamos el dato de tipo record, la variable de tipo record, ya que podemos regresar 2 o 3 columnas
dependiendo de la entrada. Si por ejemplo nosotros hubiéramos puesto una variable de tipo text, y aquí una variable de tipo text, pues aquí tendríamos una variable de tipo text. ¿Qué es lo que creen ustedes que pasaría? Aquí me dice, bueno, primero no se puede cambiar el tipo de retorno. Vamos a eliminar drop function longitud guión bajo mayor guión bajo palabra. Le vamos a pasar un, ¿qué era tipo de dato text? Tiene dos tipos de dato text. Eliminamos esta función y ahora sí, vamos a cambiar. Y al hacer esto, simplemente me devuelve un true. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos el tipo de dato de la variable rec y solamente con eso podemos devolver una columna. Entonces devolvemos una columna nada más. Pero si cambiamos esto a tipo record, si ponemos record y aquí ponemos record, ya vamos a ver la diferencia que vamos, bueno, lo mismo, no podemos cambiar Siempre yo sugiero poner un comentario, aquí que diga drop function longitud guión bajo mayor, es decir, el nombre de la función y con sus parámetros. Text. Ya si nosotros requerimos borrar la función, pues la borramos y la volvemos a crear. Dice, no existe la función. Bueno, la volvemos a crear y ahora sí vemos que me está mostrando dos columnas. Y esto es porque usamos un dato de tipo record. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro ejercicio, ya vamos comprendiendo un poco sobre la variable tipo record. Vamos a hacer una función a la cual le pasemos un archivo y copie ese archivo, los registros de ese archivo los copie en una tabla. Por lo cual vamos a quitar toda esta parte. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Y vamos a llamar a esta función como copiar archivo. Y va a tener dos parámetros esta función. Va a tener bueno, en realidad no le vamos a pasar un archivo. Vamos a hacerlo de una manera que vamos a poner ese archivo en una ruta. Entonces, este parámetro de función va a tener simplemente un parámetro de salida al cual vamos a poder llamar como resultado y va a ser de tipo text. ¿Sí? Entonces, esto es un parámetro de salida. ¿Sí? Es un parámetro de salida. Entonces, y es de tipo text y lo estamos llamando como resultado. Vamos a poner record return setoff record as. Entonces, vamos a declarar aquí las variables que vamos a utilizar. Vamos a utilizar únicamente una variable la cual vamos a llamar como consulta, va a ser de tipo text. Así la vamos a llamar. Y aquí en Begin, vamos a trabajar sobre la misma tabla que ya hemos utilizado, que es la tabla productos. Vamos a preguntar que si existe esa tabla. Primero vamos a poner en paréntesis lo siguiente. Vamos a averiguar si esa tabla existe. ¿Qué significa esto? Eso ya lo expliqué recientemente. Primero se ejecuta lo que está dentro del paréntesis. Va a buscar en table name. Esto tiene que ver con una tabla que existe ya en Postgres que se llama pgtable, donde se encuentran todas las tablas que hemos creado, incluso tablas que no hemos creado nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer una consulta de pg-tables y vamos a ver ahí todas las tablas, incluso aquellas tablas que nosotros no hemos creado. Observa. Entonces, aquí lo que va a hacer es que el paréntesis va a preguntar si existe una tabla que se llama productos. Vemos que sí. Entonces, después este if exist va a evaluar lo que está dentro de esto, de los paréntesis. Es decir, lo que está dentro del paréntesis, lo único que hace es que selecciona la tabla de pg-tables que se llama productos. La selecciona en dado caso de que exista. Y luego el if exist pregunta
si existe lo que está dentro de paréntesis, es decir, si existe la tabla productos, ¿sí? Si existe la tabla productos, then, es decir, entonces, lo que va a hacer es que la va a eliminar. Esto es para automatizar procesos. Drop table productos. La va a eliminar. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto es, bueno, en realidad, productos, no queremos nosotros que elimine la tabla productos, sino que queremos trabajar sobre una tabla temporal, a la cual vamos a llamar como TMP-productos. ¿Por qué la estoy llamando como TMP? Esta tabla TMP-productos va a ser una tabla intermediaria que nos va a servir para insertar datos en la tabla productos. Y esto es por conveniencia. Es decir, nos conviene que sea una tabla temporal para cada vez que nosotros ejecutemos la función, podamos borrar esa tabla y volverla a utilizar. Quizá te quede un poco confusa esta parte, pero en un momento lo vas a ver. Vas a ver la diferencia en que nosotros utilicemos la tabla temporal con la tabla original. Entonces, aquí simplemente vamos a preguntar si existe una tabla que se llama TMP-productos y si existe la vamos a borrar. Después de esto, ponemos en if para cerrar ese if, ¿sí? Entonces, aquí pongo el tablado. Fíjate que la indentación es respecto al código de la parte superior donde se encuentre dentro esa instrucción. Por ejemplo, aquí, if exists. Este if exist se encuentra dentro de Begin, por lo cual son 4 respecto a la instrucción, al comando superior. Y luego drop table se encuentra dentro del if, por lo cual es 4 respecto a ese if. Luego, lo siguiente es, ponemos un raise notice para mostrar, bueno, raise notice se eliminó tabla temporal TMP que un bajo producto. Es simplemente para ir viendo qué es lo que va sucediendo. Luego, lo siguiente es que vamos nosotros a crear la tabla TMP. ¿Para qué? Bueno, ahorita lo vas a ver. Create table. TMP-productos va a tener la misma estructura de la tabla productos. Recuérdala, la misma estructura de la tabla productos. La tabla productos tiene un código de tipo integer, tiene un nombre producto de tipo varchar que tiene 150 de longitud y luego tiene un precio que es tipo de dato money. Precio money, ¿sí? Entonces, esto es la estructura de la tabla, la misma estructura de la tabla productos, que es la tabla original. Luego vamos a hacer un copy, vamos a copiar en la tabla temporal que se llama TMP-productos de una ruta. ¿Qué ruta? Bueno, les explico. Me voy al Excel y tengo este archivo que son estos productos del 7 al 12. Entonces, para no tener que insertar esos registros manualmente, lo podemos hacer con archivos. Entonces, aquí tenemos estos 3 registros, por lo cual tenemos que guardar ese registro y lo vamos a guardar en una ruta del disco local, en mi caso es el disco C, y en vez de guardarlo como libro de Excel, lo guardamos como CSV delimitado por comas. No es lo único delimitado que podemos usar también py, podemos usar punto y coma. Le damos un nombre, le voy a llamar datos, productos y lo guardamos en esa ruta. Recuerda, observa, la ruta está en la carpeta registros en el disco local C. Guardo, ya se guardó, por lo cual vamos a copiar en la tabla TMP-productos bueno, es de la ruta registros, en la carpeta registros, en el archivo que se llama datosproducto.csv. Es decir, vamos a copiar el archivo datos productos con extensión .csv que está en la carpeta registros en el disco local C, lo vamos a copiar esos registros en la tabla TMP-productos. Ponemos delimiter porque está delimitado por coma, si recuerdas, CSV
header, si tiene cabeceras. Vimos las cabeceras, pues son estas que están acá arriba, no, código, nombre y precio. Ahora, eso es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a copiar de ese archivo la información a la tabla tmp-productos. Y al final, lo que va a pasar es que en la variable resultado vamos a poner copiado, copiado realizado con éxito. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver primero cómo funciona y luego te voy a ir explicando. Ya tenemos a la función que se llama copiar-archivo. Ejecutamos esta función, dice tipo de retorno debe ser text debido a los parámetros out. Ah, sí, es que me falta el tipo de retorno. Entonces retornamos a la variable resultado, ¿sí? Ejecutamos, a ver, simplemente cambié el tipo de retorno, puse text y aquí ya está la función. La función se llama copiar-archivo y no tiene parámetros. Aunque tú veas aquí como un parámetro, esto no es un parámetro. Es decir, sí es, pero es un parámetro de salida. Es decir, no, a la función no le vamos a pasar nada. Simplemente este out va a mostrar algo, va a mostrar un mensaje, ¿sí? Entonces, te muestro cómo funciona y después de esto te explico mejor. Ejecutamos la función, dice copiado realizado con éxito. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver a la tabla tmp-productos para ver si se copió la información del archivo a la tabla llamada tmp-productos. Y vemos que sí, pasó esto. Pero ¿qué tal si nosotros después vamos a suponer que tenemos otros productos? Voy a poner otros productos. Le voy a poner otros códigos simplemente para poder diferenciar. Y aquí voy a utilizar cualquier cosa, ABC, ABD, es cualquier cosa realmente solamente para notar la diferencia. Damos esto. Recuerda que la tabla tmp-productos tiene estos registros, ¿sí? Volvemos a ejecutar a la función tmp-productos y ¿qué crees que vaya a pasar? Bueno, no, miento. A la función, mandamos a llamar a la función y observa, dice, copiado realizado con éxito. Vamos a ver qué registros hay en la tabla TMP y observa que aparecen los últimos registros del archivo. ¿Por qué no aparecen los anteriores? Porque es una tabla temporal. Es una tabla temporal, es decir, por ejemplo, esta tabla temporal nos sirve de intermediaria para poder nosotros hacer un proceso que nos sirve en ese momento. Nosotros ya tenemos esta tabla que se llama tmp-productos con estos datos, que fueron los últimos que agregamos. Nosotros podemos estarle insertando nuevos datos a la tabla productos con esa tabla temporal. Aquí lo siguiente que seguiría es que después de hacer el copiado a la tabla tmp-productos, podemos insertar en la tabla productos seleccionando los registros de la tabla tmp-productos. Si nosotros hacemos esto, primero veamos a la tabla productos. Vamos a ver a la tabla productos, select asterisco from productos. Vamos a ver a la tabla productos y la tabla productos tiene estos registros. Si nosotros mandamos a llamar, como hicimos una modificación de la función, la vamos a ejecutar nuevamente, ¿sí? Ejecutamos a la función, entonces la ejecutamos y se mandó a llamar la función. Pero al mismo tiempo se ejecutó esto. Bueno, esto lo vamos a quitar nada más por lo pronto. Mandamos a llamar a la función, ¿sí? Ahora, vamos a mostrar la tabla tmp-productos que tiene la información del archivo, del último archivo. Ahora mandamos a llamar a la tabla productos y vamos a ver que la tabla productos tiene, bueno, la tabla productos aún no se ve reflejado, no se ve reflejado esto. A ver, nuevamente. Ejecutamos a la función
ejecutamos a la función. Dice error de sintaxis. Lo que pasa es que falta el punto y coma. Pues ahora sí ejecutamos a la función. Podemos de igual manera sin seleccionar, pero lo voy a hacer así. Ejecutamos a la función y ya se ejecutó la función. Ahora la vamos a mandar a llamar y ya, dice copiado realizado con éxito. Vamos a ver la tabla tmp-productos y veamos que están los productos del último archivo. Ahora vamos a ver la tabla productos y vemos que va a tener los productos que tenía anteriormente más los nuevos productos. Pero ¿qué tal si nosotros modificamos a la tabla? Queremos añadirle más datos a la tabla productos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner productos del 106 al siguiente, 107 y así. Van a ser nuevos productos estos que están aquí, sin nada más. Entonces, tenemos aquí un nuevo archivo porque queremos añadir nuevamente a la tabla productos. Ahora, el mismo archivo tiene otros productos, ¿sí? Ahora, ¿qué tal si nosotros volvemos a llamar a la tabla copiar-archivo? ¿Qué es lo que va a pasar? Se vuelve a copiar la información. Ejecutamos la tabla tmp-productos y tiene los últimos registros del último archivo. Ahora mandamos a llamar a la tabla productos y la tabla productos tiene los nuevos datos también, incluso los anteriores. ¿Por qué usamos tablas temporales? Porque, por ejemplo, cuando cada vez que nosotros mandamos a llamar a la función, se elimina la tabla tmp-productos para poder vaciarla y para que pueda ingresar nuevos productos. Si nosotros no vaciáramos a la tabla tmp-producto, es decir, no la elimináramos, se repitieran los registros. Es decir, como esta tabla tmp-producto nos sirve de intermediaria, cada vez que mandáramos a la función, si esa tabla no se eliminara, contuviera los mismos registros que ya se insertaron en la tabla productos. Por eso tenemos que estar eliminando la tabla tmp-productos para que cada vez que nosotros utilicemos esa tabla temporal para ingresar los datos en la tabla productos, no venga con información pasada. Es decir, información que ya fue registrada en la tabla productos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos a la función que no tiene parámetro de entrada, solamente uno de salida, que se llama resultado, que aún no lo hemos visualizado, ¿sí? Bueno, hay un detalle que omití comentarles, más bien dicho fue un descuido de mi parte. Ya ven que les comenté que había parámetros de salida aquí en la función. Aparece aquí que hay dos parámetros de tipo, dice out, es decir, de salida. Es decir, no le vamos a meter nada de información al momento de llamar la función. Y puse dos, y estos simplemente sirven como para saber el resultado de la ejecución de la función. Por ejemplo, aquí nosotros en realidad no necesitamos declarar ninguna variable para esos parámetros de salida. Solamente basta con que al final de la función, para ver que todo salió bien, pongamos copiado realizado con éxito o cualquier otro mensaje y el estado 1. Es decir, este va a ser el valor de si la operación fue exitosa. Entonces, vamos a ejecutar la función para el código, pues para que... Y vamos a ver. Entonces, si todo salió bien, al momento que nosotros ejecutemos a la función, debe de aparecer ese mensaje que dice copiado realizado con éxito. Y vemos que es así, aparece copiado realizado con éxito y la variable de salida debe de tener el valor de 1. Pero, ¿qué ocurriría? Bueno, aquí no se distingue porque está muy estrecho esta columna. Aquí ya vemos que están esos dos datos. Pero, ¿qué pasaría si hubiera un problema? Por ejemplo, vamos a poner algo mal aquí en el copy. En vez de que sea delimitador por coma, voy a poner el py. Entonces ya con esto ya hubiera problemas y esto no alcanzaría a ejecutarse. No alcanzaría a ejecutarse porque aquí se interrumpiría ya el código. Vamos a ejecutar esto. Lo vamos a ejecutar para que nosotros podamos visualizar de lo que les estoy hablando y va a ocurrir un error intencional. Entonces, ya con esto mandamos a llamar, ejecutamos a la función y después de ejecutarla vamos a mandarla a llamar, ¿sí? Entonces vamos a mandarla a llamar y al momento de mandarla a llamar me va a aparecer si se alcanzó a eliminar la tabla temporal porque ahí no surgió ningún error.
pero me dice la sintaxis de entrada no es válida para tipo int. Ya aquí me está marcando un error en el copiado. Entonces vemos que aquí obviamente no aparece el mensaje que dice copiado realizado con éxito. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a realizar ese procedimiento. Entonces, por eso, pues es recomendable esas variables de salida para ver si en dado caso hay algún tipo de problema.